El Manifiesto Comunista, redactado el 21 de febrero de 1848, es un libro que desde sus inicios como propaganda trajo a Europa una nueva fuerza política con conceptos e ideas que ya venían previamente originadas del marxismo, incluyendo la lucha de clases y la concepción materialista de la historia. Este ensayo, de no más de 30 páginas, trajo un cambio enorme al pensamiento liberal y económico de aquella época, aunque poco después haya quedado obsoleto por diversos motivos y acontecimientos históricos. Eso no le resta importancia al ser un impulso a las revoluciones comunistas de todo el mundo. En este video hablaremos de esto y mucho más, desde el cómo se escribió el ensayo hasta un poco de historia de sus autores. Comencemos. Karl fue un hombre vanidoso e introvertido, nacido en una familia acomodada en el antiguo reino prusiano. Desde muy joven se unió a grupos rebeldes, comenzando a ser una molestia para el Estado prusiano. En 1843 se casó con Jenny von Wilfelin, y aunque él no fue el mejor partido, se enamoró de sus ideas revolucionarias. Aunque igual tampoco él era el hombre más fiel ni más ahorrador del mundo. Mientras él estudiaba Derecho en Berlín, le empezó a interesar la filosofía, historia y economía. Sin embargo, pronto debe de huir de su país natal, pues sus escrituras comenzaron a provocar problemáticas de censura, yéndose a París, en donde conoce a un buen amigo y el segundo autor de este ensayo. Entre agosto y septiembre de 1844, conoció a su mejor amigo en París, Friedrich Engels, que fue un filósofo y revolucionario alemán que sería su financiador para mantenerse y escribir El Capital. Pero a pesar de proporcionar este sustento material, aportaciones socialistas y marxistas, lastimosamente su figura ha quedado bastante oculta en la sombra de Karl Marx, que a pesar de su condición social, fue más un hombre de acción y activista. La lealtad de Friedrich a su amigo lo llevó a ser el principal defensor de las opiniones marxistas y a publicar la segunda y tercera parte del Capital, que Marx no llegó a vivir para poder verlos públicos. Este libro no surgió de la nada. El movimiento comunista era tan importante en Europa en ese tiempo que era ya una amenaza para los regímenes políticos ya impuestos. El origen de este libro se da en Bélgica, Bruselas, pero antes de contar cómo sucedió hay que dar un poco de contexto. Cuando Marx tenía 24 años dirigía en aquel entonces un periódico llamado La Gaceta Renana. Engels, hijo de una familia de ricachones en aquel entonces con 22 años, fue enviado a Colonia, una ciudad de Alemania, para encargarse de los negocios familiares, dando la casualidad que era la misma ciudad donde se editaba el periódico de Marx. Aún en aquel entonces, Engels enviaba colaboraciones desinteresadas al periódico. Sin embargo, cuando Engels visitó Colonia, Marx decidió no recibirlo, ya que pensaban que Engels podría ser un espía enviado por la policía para espiar la redacción. Hacemos un pequeño avance hasta 1844, cuando ya Marx fue expulsado de Francia y Engels continuaba siendo un exitoso empresario. En estas épocas, Marx y Engels ya estaban en contacto con la Liga de los Justos, la Liga de la Justicia de los Comunistas, y a principios de 1847, un enviado de la Liga se reunió en Bruselas con nuestros autores para negociar el ingreso a la organización. Y entre conversación y conversación, estos dos hicieron tanto ruido frente al Congreso inglés que terminaron hasta cambiando el nombre de la Liga de la Justicia. La Liga de los Justos a la Liga de los Comunistas, declarándose en favor del proletariado y las demás causas importantes de la época. Esta relación laboral les sirvió a los autores para hacerse con un nombre y de paso les encargaron la escritura de un nuevo libro para llevar los ideales de este importante partido en formato PDF. Catecismo de los comunistas y Principio de los comunistas, obras de Engels, sirvieron como inspiración para la próxima escritura del manifiesto. Mitos y desmitificación del comunismo. El comunismo ha sido objeto de muchos mitos y malentendidos a lo largo de la historia, como por ejemplo, inexistencia del Estado. A menudo se afirma que el comunismo no hay Estado. Sin embargo, en realidad el comunismo aspira a una sociedad sin Estado.
Pero esto es una visión a largo plazo y en las etapas iniciales. Va a existir un estado de transición hacia el comunismo, al igual que ocurre con el marxismo-leninismo. Igualdad absoluta. Otro mito es que el comunismo busca una igualdad absoluta en todos los aspectos de la vida, pero en realidad busca eliminar la desigualdad económica y social, pero no necesariamente la igualdad absoluta en todos los aspectos y en todo momento. Falta de incentivos. Se dice que el comunismo carece de incentivos para el trabajo y la innovación. Sin embargo, los defensores del comunismo argumentan que la motivación puede provenir de la satisfacción personal, el bienestar colectivo y la pasión por la labor. El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás... ¿Dónde estabas tú hace 60 años? Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela. Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Conclusión. En conclusión, el manifiesto comunista fue escrito para proporcionar una explicación de qué consiste el comunismo a un público más amplio y cómo se beneficiaría la clase obrera de ese tiempo. Siendo que, aunque el comunismo ya era un movimiento político importante en ese tiempo, necesitaban unas mejores bases para que dejaran de verlos como un grupo de revoltosos. También habla extendidamente de cómo podrían derrocar al sistema capitalista, pasando por diversos pasos que en realidad a nadie de la época le gustaría, siendo que este texto fuera de los más influyentes, pero también controversiales en el siglo XIX, y aunque en la actualidad es un referente fundamental en el pensamiento socialista comunista del cual se regiona tanto.